Buenas noches, estamos hoy día 7 de enero del 2026 y vamos a completar el libro de Daniel. Nos toca hoy día el capítulo 11 y 12, que Dios y su Espíritu Santo nos guíen para poder compartirlo. Gracias por estar con nosotros. Ok, como se acuerdan, el libro de Daniel hemos conversado, no todo está en orden cronológico, ¿no? Desde este capítulo 11 dice Darío el Medo. Acuérdense que primero fue Nabucodonosor, después fueron los medos y después los persas. Ciro, que viene después persa, también fue profetizado por Daniel y por otros, ¿sí? Entonces estamos ahora en la primera etapa cuando los medos entraron a Babilonia y se quedaron ahí y lo nombraron a Daniel, que ya era, digamos, un administrador del imperio, para que siga siendo administrador del imperio. Bueno, ok. Dice, yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, o sea, cuando recién comenzó la toma de poder, el primer año que los medos tomaron el imperio babilónico, los medo-persas, ¿no? Estuve para animarlo y fortalecerlo, ¿ok? Siendo hebreo, siendo un profeta de Dios verdadero, estaba apoyando a un rey que no era creyente, pero al acercarse a él fue guiándolo para eso. Y como hemos visto en un capítulo anterior, Darío metió en problemas a Daniel y casi Daniel muere en el foso de leones, ¿no? Ok, seguimos entonces con el capítulo 11. Este capítulo va a narrar la sucesión de reyes y eventos del imperio medo-persa y después del imperio griego, antes que el imperio romano tomara toda su hegemonía, su poder, su extensión, ¿sí? Vamos a ver. Y vamos a ver cómo cada una de estas cosas se han sido mostrados históricamente, han ocurrido. O sea, esta es una profecía dada en el primer año de Medo Persa y vamos a ver cómo después de ir los tres reyes persas, luego la sucesión de reyes de Grecia, Alejandro Magno y luego otros sucesores más, ¿sí? Lo interesante de acá es cómo cada detalle se cumple, diciendo la palabra de Dios es verdad y lo que yo digo es porque yo ya lo vi. El Señor Dios ve, porque para Él no existe el tiempo, ¿no? Ok, entonces vamos a entrar aquí. Y ahora yo te mostraré la verdad. El Espíritu le está hablando Dios a Darío, perdón, a Daniel y le habla, ¿no? He aquí que aún habrá tres reyes en Persias, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Está hablando de tres reyes cuando Grecia todavía no era importante desde el punto de vista de poder. El emperador Alejandro Magno fue bastante tiempo después, estamos hablando de más de 100 años después. Pero Dios ya está anunciando, ¿no? Se levantará luego, es este cuarto rey se levanta contra Grecia, pero después se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿De qué rey valiente está hablando? Ya no es un persa, este es Alejandro Magno. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. El imperio de Alejandro Magno se partió en cuatro: la zona de Grecia, la zona de Egipto al sur, la zona de Persia y la zona de Siria, básicamente para redondear. Son cuatro extremos. Y así se dividió. Y no fue ninguno de sus descendientes, fueron sus generales. Cada uno de ellos se declaró rey en esa zona, ¿no? Así que miren, cada detallito, la profecía. Primero fue anunciado antes siquiera que el imperio griego fuera algo visible, no existía todavía. Y luego cómo se iba a romper en cuatro, ¿sí? Seguimos. Entonces, el rey del sur siempre es Egipto, Libia,
Etiopía, la zona de por abajo, ¿no? Y será fuerte el rey del sur, que son de Egipto, son los faraones. Mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, y su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y lo que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Hay un libro que se llama Comentario Bíblico Matthew, Henry Matthew, que si lo quieren revisar cada detalle de esto, es bastante extenso, pero narra cada rey, cada faraón, quién es específicamente, cómo se llama y qué pasó con cada uno de estos matrimonios, alianzas, cómo se rompieron, cómo siguieron, y detalla exactamente cada uno de estos eventos que son históricos. ¿No? Los puede describir. Si están interesados, les invito a revisar, ¿no? Matthew Henry, su comentario bíblico. Daniel lo explica en una forma histórica detalladísima. Ok, pero acá le estoy haciendo un recuento para que veamos cómo la palabra de Dios es real, ¿no? Ok, este matrimonio de esta princesa, del rey del sur, con el rey del norte, el rey lo sacan, dice, pero un renuevo de sus raíces, en otra parte, significa un descendiente, se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte, reclamando su herencia, y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. ¿Ok? Sencillamente algo histórico, como les repito los nombres, lo podemos revisar en este comentario de Matthew Henry. Mas los hijos de aquel, el rey del norte, se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Esto ocurrió. Y luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, se recoge riquezas y se va a donde era su zona. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, el faraón de ese momento, saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña a multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Este detalle es interesante porque ese faraón levanta, lleva, vence muchas cosas, pero no logra tomar realmente el reino. Lo pueden, como digo, en el comentario de Matthew Henry, lo pueden ver los nombres exactos y los años y cada cosa de cada uno. Y no prevalece, y el rey del norte, versículo 13, volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Ok, interesante los Alejandro Magno tomó una cantidad de la zona de Grecia, la zona de Turquía, Siria, lo que es ahora Irán, Irak, el Medio Oriente, que conocemos, ¿no? Donde está Líbano, Israel, la zona de Egipto, del norte, Saudi Arabia, esa parte, ¿no? Eh, Todo eso lo tomó y se dividió en cuatro partes. Y sus generales, en vez de trabajar juntos, se peleaban el uno al otro. En vez de unirse y crecer, se peleaban el uno al otro. Nunca hubo una sucesión para crecer, ¿no? Para rivalidad, sí. Ok. En aquellos tiempos, versículo 14, se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo, le está diciendo Daniel, de tu pueblo, o sea, judíos, se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. El pueblo judío no subió, para nada. Lo estaba repitiendo y fue un fracaso eso. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte
y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, y la tierra gloriosa se refiere a Israel, la cual será consumida en su poder. Le quita toda posibilidad. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios, pactos, y le dará una hija de mujeres para destruirle. Este faraón manda una de sus hijas para que esta hija le sirva como espía. Eso es lo que dice la historia. Pero esta hija, que fue como espía inicialmente, hace una muy buena relación con el esposo y deja al padre y no le ayuda para nada y apoya a su marido. Ya por si acaso históricamente ocurre así. Ok, seguimos. Y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. O sea, este rey. Volverá después sus rostros a las costas y tomará muchas. Esa es la zona que corresponde a Israel cuando lo estudiamos, eh, Libia, toda esa zona de las costas. Y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará, caerá y no será hallado. Este rey perdió totalmente su poder, ¿no? Muy bien. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Esto es interesante porque el rey que sube es alguien que lo que le interesaba es hacer que los demás paguen, y lo logró. Era un cobrador de tributos por la gloria del reino. Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Murió rápidamente este rey. Y le sucederá en su lugar, y ahí está lo que más conocemos, un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Mucha gente interpreta este pedacito como el anticristo. Este es Antíoco Epífanes, el que luego entra en el templo y sacrifica un cerdo, que ahorita vamos a conversar un poco más de eso. Y que es un hombre para muchos despreciable, con muchas cosas negativas. Tomar el reino como un halagos, o sea, va engañando a la gente. Vamos a ver algunas de las tácticas que usaba. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él. Este Antíoco Epífanes es del rey del norte, ¿eh? Hubo varios reyes del norte y varios reyes del sur. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos. O sea, los que se levantaban contra él, él lo gana, junto con el príncipe del pacto. Nuevamente, este pacto no es el pacto del anticristo, es un pacto que hacen diferentes reyes e inclusive gente del pueblo de Israel para lograr una paz y ser bien reconocidos. 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Hay una batalla que se cuenta que hay una diferencia de casi 90.000, 100.000 soldados contra 30.000 y los de 30.000 ganan y le derrotan al ejército grande, ¿no? Eso está registrado históricamente. Estando la provincia en paz y abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres. Acuérdense cuando menciona ya provincias o territorios, santos o lo que sea, se está refiriendo a Israel, porque le está hablando a Daniel y a Daniel como judío, como del pueblo hebreo, ¿no? Y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. O sea, hace algo completamente diferente a todos. Y escuchen esto, botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios y esto por un tiempo. Al darle el dinero y darle premios a los soldados, que no sucedía eso, hace que tengan un incentivo especial por luchar y derrotar al enemigo. Ya no solamente su vida, sino el dinero también. Y tiene éxito por un tiempo, obviamente, hasta que se hace del poder y ya no los recompensa nuevamente. También todo eso está registrado. Muy bien. 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. Él es el rey del norte, ¿no? Con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército
mas no prevalecerá porque le harán traición. Ese rey fue muerto por sus cercanos. Entonces le quitaron totalmente, obviamente lo mataron, ¿no? Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán. Quiere decir que alguien muy cercano fue lo que lo estaban traicionando. Y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, tanto el rey del norte como el sur. Y en una misma mesa hablarán mentira. Antes de que falleciera y que lo mataran, hicieron un pacto. Se pusieron a conversar para tratar de repartirse las cosas entre comillas, cada cual mintiendo para tratar de ganar más, ¿no? Mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Significa que todavía no era el momento para que ocurriera lo que tiene que ocurrir. Y volverá a su tierra con gran riqueza, está hablando de Antíoco Epífanes, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Ok, esta palabra pacto santo, nuevamente mucha gente dice, ah, este es el pacto del anticristo que los 7 años. Antíoco Epífanes es como un vislumbre de lo que va a ser el anticristo, porque hace cosas que simbolizan lo que va a pasar después, que vamos a entrar dentro de un ratito. Entonces, el pacto santo, se revisa históricamente, era que el pueblo que estaba en Israel, los hebreos y todos, habían arreglado cosas de tal forma que su templo, su zona, su ciudad, todos estaban bastante bien considerados. Entonces, pacto santo significa que es santo porque protege al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no se estaba portando bien y no fue bendecido por ese comportamiento. ¿Ya? Ok. Al tiempo señalado, o sea, cuando todo tiene que ocurrir, fíjense, al tiempo señalado, o sea, cuando Dios sabe qué tiempo es, al tiempo señalado, volverá al sur, el rey del norte, mas no será la prostera venida como la primera. Viene, pero vendrán contra él naves de Quitim. A la discusión de cuál es Quitim y cuál no es, hay mucha, pero lo claro es, históricamente este rey, cuando en esta invasión que fue al sur, naves romanas con ejército romano vinieron y él tuvo que pactar, ¿ya? Ok. Entonces, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, nuevamente la tierra de Israel lo que ven hecho ahí, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y acá hay otra interpretación más, porque había judíos que dejaron de ser judíos, inclusive dice que los circuncidados declararon que no lo eran y ya no circuncidaban a sus hijos, entonces empezaron a hacer cosas contra lo que era la costumbre judías. Entonces se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Este santo pacto no es 10 reyes que se están uniendo, no, simboliza que están siendo respetados, pero también que son personas, pueblo que ha hecho un pacto con Dios. A eso se refiere. El santo pacto para los judíos es el pacto que el pueblo judío ha hecho con Dios. Pero había muchos que le interesaba ganar plata, ganar poder y se separaron. ¿Ok? Y dice, y se levantarán de su parte, de la parte de Antíoco Epifanes, pero no el mismo, tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. El santuario y la fortaleza eran aislados solamente para judíos y entraron gente que no era judía. Eso es profanarlo, ¿eh? Y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y pondrán la abominación desoladora. Jesús habla en Mateo 24, dice, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, escapen, váyanse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es el pasaje que está hablando Jesús sobre la profecía que Daniel habló sobre la abominación desoladora y el pacto santo. Y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ok, entonces dices, ah, este es el anticristo que luego Jesús. No, Jesús dijo que iba a pasar. Esto ya había pasado. Este es algo previo. Entonces, esto es como un adelanto mostrando algo que luego iba a pasar con mayor profundidad en los tiempos posteriores, ¿no? Ok. Jesús habló cuando Él regrese. Cuando Él regrese, cuando venga la tribulación, y luego regresa Jesús. Pero este es como un vislumbre de lo que iba a pasar.
Dice el 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, o sea, a los que están saliéndose del hebreo, de la religión judía, con ellos hará un pacto con lisonjas, les va a seducir, o sea, lo va a engañar. Dice, más el pueblo que conoce a su Dios, conocer es tener una relación íntima con Dios, se esforzará y actuará. O sea, hay gente que se va a unir con él y hay gente que no. Actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. En esta época, cuando ocurren todas estas cosas, hay lo que se llama históricamente la guerra de los macabeos. Los macabeos es un grupo judío que se levanta contra esta dominación de Antíoco Epífanes antes la violación de su ciudad, de su templo y de sus costumbres. Y finalmente ganan y vuelven a tomar el templo y lo limpian y lo vuelven a consagrar, ¿no? Eso está en la historia. Y hay un libro de los macabeos que es un libro deuterocanónico que no lo encuentran en las Biblias evangélicas, pues se encuentra en las Biblias católicas y en otros documentos. Se llaman los libros de los macabeos, ¿eh? Y ahí está descrito y también históricamente está descrito esto. Ok. Dice, y por algunos días caerán espada y a fuego en cautividad de despojos, son los sabios. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Interesante, porque el ejército macabeo era pequeño comparado con otros. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, o sea, con mentiras, engaños. Y también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Es como si con esa experiencia va a servir para poder desarrollar lo que viene después. Y la guerra de los macabeos fue realmente muy interesante cómo lo manejaron todo, ¿no? Luego vinieron los romanos y tomaron Jerusalén, pero esa es una historia posterior. ¿Cuándo va a ocurrir? Hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Está diciendo Dios, yo estoy en control. Es Dios que le está hablando, acuérdense, Daniel. Está describiendo lo que va a pasar. ¿Cuándo? Hasta el tiempo determinado. Porque aún para esto, ¿no? Hay plazo. Entonces, ¿para qué la caída? Para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. Y en general, también muchas veces lo que nos pasa es para eso, para ser depurados, limpiados y emblanquecidos y poder ser mejores herramientas para Dios, ¿no? Ok. Este rey, y el rey, seguimos con Antíoco Epífanes, hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. Cuando dice maravillas, va a hablar en contra. O sea, dice cosas increíbles Dios, contra el Dios de Israel. ¿Sí? Y prosperará hasta que sea consumada la ira. Se caerá un tiempo, pero ahí cae, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Vamos con cuidados ahí. O sea, todas las costumbres de su familia no la respeta para nada. Y él pone, dicho sea de paso, en el templo lo consagra a Júpiter Capitolino, a otro dios completamente que no era un dios griego. ¿Sí? Que tiene un nombre también, que es un Baal, pero bueno, este, y vamos a después ver que mencionan un dios diferente. Dice, no hará caso del dios de sus padres ni del amor de las mujeres. Esta es una discusión, como diciendo, este no hará caso de las mujeres, o sea, significa que no, que es homosexual, o que no le importan las mujeres. En otra traducción más antigua, pareciera decir algo diferente. No hará caso de lo que le gustan a la mujer, o sea, de los dioses que las mujeres están favoreciendo. Acuérdense, en esa época había un montón de dioses. Es como decir, este es el dios preferido para tal cosa, este para tal cosa. Entonces, en una traducción pareciera ser, no hará caso al dios de sus padres, ni los dioses que las mujeres están defendiendo, protegiendo, cuidando, invirtiendo. ¿Sí? Ese parecería ser mejor la traducción que la otra, pero como digo, están en discusión porque los pergaminos no están muy claros en eso. Yo estoy más inclinado para eso por las nuevas traducciones, dicen sobre no hará caso a lo que las mujeres aman, al Dios que las mujeres aman, ¿ya? Al Dios que aman las mujeres. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Acuérdense cuando hablan del Apocalipsis y cuando hablan del anticristo y Jesús habla, dice que pondrá su imagen, ¿no? Y para ser adorado, o sea, se va a poner sobre todo Dios.
Yo soy más grande, sobre todo se engrandecerá. Y este no es el anticristo, es una imagen del anticristo. Otra vez, este Antíoco Epífanes. Ok. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, este Júpiter que le estaba hablando, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno, porque es ajeno, no es de su pueblo, se hará de las fortalezas más inexpugnables, o sea que va a tomar, y colmará de honores a los que le reconozcan, a los que lo siguen, los va a premiar, y por precio repartirá la tierra, va a venderla, ok, y va a adquirir esas riquezas él. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá contra él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, otra vez Jerusalén, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Cuando vemos históricamente este evento, y en la historia refleja que Edom y Moab eran a los aliados de él. Increíble, ¿no? Hasta eran los aliados de él, entonces se encaja todo. 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán, que también van a ser sus aliados. Pero noticias del oriente, Persia, y del norte lo atemorizarán y saldrá con ira para destruir y matar a muchos, que los que le iban a atacar. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien la ayude. Ok, ¿a qué se refiere eso? Jerusalén está aquí, el mar Mediterráneo está aquí. Entonces, entre los mares, ¿cuál es el mar acá? El mar Muerto, ¿no? Y acá está el mar Mediterráneo. Entre los mares pone su tienda, donde hubo esa batalla. Ok. Pasamos a Daniel 12. Y en aquel tiempo, dice, en aquel tiempo se saltó. O sea, dice, ya murió, pero en aquel tiempo se levantará Miguel, que era el ángel que defiende el pueblo de Israel, o el arcángel que defiende el pueblo de Israel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, el que protege a Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Ojo con esta palabrita. Jesús dijo, cuando venga la gran tribulación, cual no ha habido antes ni lo habrá después. ¿Ok? Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, lo más terrible, se está hablando ahora de algo posterior. ¿Ok? Jesús lo menciona. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo después de esa tribulación. Miren, ¿se dan cuenta cómo encaja ahora? El 11 describió toda la historia, desde que fue tomada Babilonia, entró los medos y la sucesión, los reyes persas, los reyes griegos, las peleas entre ellos, hasta Antíoco Epífanes, que es el que deshonra el templo, hace un sacrificio de un chancho, de un puerco, que era una aberración, es como decir, desconsagrar por completo, faltar respeto al templo, y y puso la imagen de Júpiter ahí para que lo adoraran. O sea, y ahí pues vienen los macabeos, hubo toda la pelea, ganaron, finalmente Antíoco Epífanes quedó destruido y murió. ¿Ok? Entonces, repito, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, pueblo de Israel, les hablando de Daniel, acuérdense, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Eh, Pero en aquel tiempo, después de esa angustia, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Se acuerdan? Jesús habla de eso a sus apóstoles. Vuestro nombre ya está escrito en el libro, ¿no? Entonces, los nombres, los que están escritos en libros para lo que va a pasar ahorita. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando de la resurrección. Ahora, acá hay una discusión.
Hay gente que dice, ah, esto es el arrebatamiento, con los muertos en Cristo resucitan y los que queden en ese momento vivos, que creen en Cristo, serán arrebatados. Pero acá está describiendo otra resurrección diferente. Está hablando de unos para premio, otros para castigo. Ese no es lo del arrebatamiento, esa es otra diferente. Acá mucha gente habla, esto es la resurrección que ocurre después del milenio, que es justo antes de lo que la gente llama juicio final, que en la Biblia dice juicio ante el gran trono blanco. ¿Sí? Ese es el significado de este pasaje. Y dice ahí, los entendidos, los que han entendido la palabra, los que están, resplandecerán. O sea, los que han recibido a Dios y lo han aceptado y siguen a Él. O sea, los entendidos, no inteligentes que tienes un QI, un coeficiente intelectual alto, no. Los que han entendido la palabra y la han recibido, ¿no? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esta es una declaración, en ese momento cuando ocurre todas esas cosas, ya Dios va a manifestarse de tal forma que los que lo han seguido y que quieren con Él van a brillar, va a ser notable, que Dios los acepta, los quiere y los pone para seguir adelante, ¿no? Como líderes de lo que viene después. Ok, y dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Este pedacito está hablando del tiempo y hasta el fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Está hablando del fin. ¿Qué ocurrió con la velocidad de transporte? En las épocas antiguas, ¿qué eran? A burro, a caballo, caminando, más de eso, corriendo, pero de ahí no iba más. Luego, obviamente, de mucho tiempo antiguo, por mucho tiempo tenían los barcos, con el viento, ¿correcto? Pero por siglos, por siglos, por siglos. Luego vino el- los motores a combustión, que permitieron los viajes más allá y los carros, ¿no es cierto? Eso es siglo XX o final del XIX. Ya, y de ahí, pero todos corrían, no. Miren, muchos correrán de aquí para allá. En la otra traducción es se transportarán a gran velocidad. Ahora sí se puede. Aviones, helicópteros, carros de alta velocidad, trenes, etcétera, ¿no es cierto? Y la ciencia se aumentará. El crecimiento de la ciencia ha sido increíble y ahora estamos con una velocidad impresionante. Entonces, ¿qué está hablando? Sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, la ciencia se aumentará. Está profetizando ese pedazo que ya estamos en esa circunstancia, ¿no? Y ahora dice, y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. O sea, son tres personas, uno a ambos lados del río y uno en el medio, sobre las aguas, o sea, flotando. Esa es la imagen de Cristo caminando, ¿no? Lo que va a venir después. Entonces, al varón vestido de lino. Cuando estudiamos esto, generalmente lo pintan a Jesús vestido de lino blanco, ¿no? Entonces encaja también. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será el fin de maravillas? La gente piensa que es todo por eso. No, todo esto va a ocurrir y se acaba. Va a haber la resurrección. O sea, ¿cuándo será el fin de esta maravilla? ¿Cuándo va a ocurrir todo esto? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, o sea, por Dios, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Hay gente que dice un tiempo es una cantidad de tiempo grande, el tiempo significa el doble o el triple, y medio tiempo la mitad del primer tiempo. Pero muchos lo toman esto como es un año, 2 años y medio año, 3 años y medio. ¿Y cómo vemos esto cuando en el Nuevo Testamento se habla 3 años y medio, se habla de 42 meses y de 1260 días que corresponden a eso? Entonces, esta profecía no es tiempos indefinidos, sino son 3 años y medio. Cada vez que se menciona esto, son 3 años y medio, ¿verdad? Tiempo, tiempos y medio tiempo. Y dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, cuando ya todo el desorden del mundo se acaba porque viene Dios, rige toda la cosa, o sea, la dispersión se desapareció y ahora todo está otra vez junto, ya reunido, ordenado, no perdido, ¿no? Cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuándo será cumplido eso? Cuando ese momento. Se acabó la dispersión, se acabó el poder de Satanás, todo ordenado. ¿Ok?
Y 8. Y yo oí. No entendí. Se no entendió Daniel. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, tranquilo, o sea, sigue nomás, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, no la van a entender, sino hasta mucho después. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. O sea, mucha gente será limpiada en el proceso, ¿no? El Espíritu Santo, Dios, su palabra nos limpia en proceso. Limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos, los que su corazón está torcido por completo y no quieren saber nada con Dios, procederán impíamente. Todos fallamos, todos nos equivocamos, todos hacemos cosas impías, medianas, moderadas o severas, todos. Pero los impíos significa aquellos que han tomado esa impiedad como su Dios, y no quieren salirse ahí. Eso se llaman los impíos. Dice, muchos serán limpios, ¿no? Los impíos procederán impíamente, o sea, no van a cambiar. Y ninguno de los impíos entenderá. O sea, los que no quieren saber nada con Dios, entonces con rechazo absoluto, ninguno de esos va a entender, pero los entendidos comprenderán. O sea, van a entender los que están buscando a Dios eso. Jesús dijo que había un solo pecado que no se iba a perdonar, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, blasfemia contra el Espíritu Santo, para hacerlo cortito, es te presentan a Dios su amor, su poder, su plan, toda la creación, que es el que hace todo, y no quiero saber nada con él. Lo rechazo por completo. Como Satanás, ¿sí? Que sabiendo quién es Dios, dice, no, yo quiero ser como él. O sea, quiero tomar el poder de él. No quiero obedecerlo, no quiero seguirlo. Ese es el verdadero impío, ¿no? Entonces, eso es lo que está hablando aquí, lo que van a ser castigados. Y 11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ok, en otras palabras, vas a reposar, significa que vas a estar durmiendo. No, reposar significa que ya no estás con angustia trabajando, estás en el mundo espiritual tranquilo. ¿Ok? Te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y esta palabra levantar es cuando nuestro espíritu, que ha fallecido, el cuerpo ha fallecido, el espíritu está vivo, vuelve a tomar un nuevo cuerpo que está anunciado, que es un cuerpo que no se corrompe y que es un cuerpo semejante al que tuvo Cristo cuando resucitó. Eso lo hemos visto en otras clases previamente, ¿no? Pero vamos a ver esto que dice y del tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Cuando calculan y ponemos 30 días, ¿ya? Cada mes judío son de 30 días. Entonces, si hacemos 30 días, ¿dónde está? Tu. Acá está. 30 días. Por 42 meses sale 1260 días. 42 meses son 3 años y medio. O sea, pero acá no dice 1260. ¿Se acuerdan que les hablaba de los 1260 que está mencionado, que es 42 meses y tiempo, tiempo y medio tiempo? Pero acá habla de 1290 días, o sea, 30 días más. Lo que voy a decir ahorita no es que necesariamente sea cierto, pero hay gente que dice lo siguiente que enseña, porque hay gente que habla que el arrebatamiento del pueblo de Cristo va a ser después de la tribulación. ¿Bien? Cuando el pueblo de Cristo, los muertos en Cristo resucitan y los que estén vivos son cambiados y llevados al Señor, hay un periodo después que es la cena de las bodas del Cordero. Y después de esa cena de las bodas del Cordero, vienen a la tierra Cristo y toma y comienza el milenio. Toma la tierra y comienza el milenio. Entonces hay gente que dice, ah, mira, estos 30 días extras son un periodo de tribulación ahí, que es lo que se llama la ira de Dios. Puede ser, es posible. Como dice, los entendidos entenderán, ¿no? Cuando llegue el momento vamos a entender. Hay cosas que todavía no entendemos. Podemos suponerlas, puede ser cierto, pero como siempre digo, no pongo mi mano en el fuego. Y tú irás hasta el fin y reposarás, diciendo. Y bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Eh, algunos dicen que esta profecía de 1335 días fue cuando el tiempo que tomó desde lo que hizo Antíoco Epífanes hasta que murió. Nuevamente,
Puedo suponer muchas cosas, pero no lo sé con absoluta certeza. Lo sé que en el momento dado estas cifras van a suceder. Como digo, hay muchas teorías y muchas explicaciones, pero no hay una certeza absoluta, por eso no me pongo a enseñar ni a mencionar esas. La de 1260 días, sí lo sabemos, ¿sí? Eh, y ya lo veremos en el tiempo cuando vaya ocurriendo las cosas. Pero este tipo de cosas es lo que está hablando la palabra, ¿no? Algunos dicen, y una cosa así también dicen, que lo que pasa es esto. Hay un pacto para reconstruir o el templo de Jerusalén o un tabernáculo, no se sabe, porque la Biblia no lo dice, pero se va a restaurar el continuo sacrificio judío. Y la Biblia dice que va a ser por un tiempo y luego el anticristo lo rompe, pone su imagen ahí. Y en el Nuevo Testamento dice que eso va a durar 1260 días, ¿ya? 42 meses. Y que hay un tiempo previo, que es un poco menos de 3 años y medio, que el continuo sacrificio va a durar, que eso lo hemos revisado en una clase previa. Entonces, lo que dice acá es, algunos dicen que lo que está en la traducción debería decir que desde que es quitado al continuo sacrificio hasta la abominación, o sea, lo que va a durar la abominación desoladora, o sea, el tiempo de que el anticristo está en poder y que está tomando todo, que es la gran tribulación, que son 3 años y medio, hablan de estos 1290 días, que no son 1260, 1290. La cantidad es un mes más, un mes menos, no. Por eso no voy a seguir adelante, lo voy a dejar ahí, porque hay mucha discusión al respecto. ¿Ya? Ok, entonces van a escuchar muchas clases al respecto. Los respeto a todos, pero no sé. Ok, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo importante de este libro es que cada una de esas profecías se cumplió. Este es el punto clave. En el 11 todas se cumplieron. Y cuando revisen, como les digo, este comentario de Matthew Henry, van a encontrar históricamente el nombre de cada faraón, el nombre de cada príncipe, el nombre de la esposa que pusieron, el hijo, cómo murió, quién fue el que era el recolector de impuestos, etcétera, etcétera. Cada detallito está todos mencionados históricamente que ocurrieron. Entonces Dios le estaba hablando con anticipación. Y eso significa que estas señales también se van a cumplir. Pero muchas no las entendemos. En el momento cuando los dio, sabían quién era ese rey, quién iba a ser. No lo dice. Pero después vimos quién fue. Entonces, las profecías las entendemos muchas veces cuando ya estamos viviendo. Y Dios las anuncia por un motivo. Ahora, normalmente el pueblo judío, hebreo, judío, tenían profetas que los acompañaban. Pero hubo un silencio profético de casi 400 años. Y Daniel les habla a este pueblo diciéndoles cosas que van a venir y que ellos vieron que se fueron cumpliendo. Es como decirles, yo estoy con ustedes, no los he abandonado, a pesar que no tengo profetas hablando. Y no hubo nadie que hablara, no ningún profeta, hasta que vino Jesús, ¿sí? Que vino Juan el Bautista y Jesús. Pero 400 años de silencio lo encuentran en la Biblia. Entonces, Dios como mandó toda esta profecía que se fue cumpliendo, como diciendo, yo estoy planeando todo, no se preocupen, y yo siempre estoy con ustedes. ¿Ah? Ok, hasta la próxima semana. Ha sido una bendición estar con ustedes. Bendiciones.